como quiero que sepáis, lo he dicho antes, repito, son las dos personas que han escrito el prólogo de esta obra. Antes de presentar a Sergio Luis Doncel, efectivamente, quería ahondar un poco, se me ha olvidado, que disculparme, mi querido Álvaro, en darle las gracias por todo lo que haces por las ideas y por los falangistas, aparte de los libros y aparte también de tu emisora, en la que nos das imagen y voz. Así que, gracias. Un aplauso, por favor, para Álvaro. Bueno, y ahora vamos con la presentación de Sergio. Sergio Luis Doncel Núñez es funcionario del Estado y colabora con la UNED y con la URJC, autor de diversos artículos en publicaciones académicas. Es asimismo miembro de la Comisión Internacional de Hispanistas, como hemos hablado durante la presentación de los jefes nacionales, en cuyo primer congreso, celebrado en octubre del 23, presentó un estudio sobre el concepto de hispanidad del servicio exterior de la Falange. Y ahora, sin más, tiene la palabra el autor del libro. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. En primer lugar, a los prologuistas, a Norberto y Manuel, así como a Álvaro de SN Editores por la oportunidad de publicar este libro, y no solamente este, sino otros muchos que publica que son muy disfrutables y muy necesarios. Y también, sí, lo sé, pero también será disfrutable al menos. Y gracias también a la concurrencia en este día, ¿no? Este viernes lluvioso. Se ha hablado del propósito del libro y en muchas ocasiones de la importancia de que ese mensaje de la doctrina de Falange alcance a la juventud. Y creo que ese es el motivo principal de este libro, que sea, en definitiva, una especie de introducción a la doctrina de Falange, plasmada en esos puntos ya publicados en el año 1934. Y ahondando en esto, eso nos va a permitir valorar la adecuación del pensamiento de Falange a la época actual, a los problemas y necesidades actuales de nuestro país, España. Y ese es el valor que tiene fundamentalmente esta pequeña obra, con independencia de que también puede resultar de utilidad a quien ya profese unas convicciones y posee unos conocimientos amplios sobre Falange y sobre su discurso, o historiadores, estudiosos. Pero fundamentalmente creo que la juventud lo podrá utilizar como esa especie de introducción. Y además ha de servir de complemento a otros volúmenes que se publican, y aquí se han mencionado algunos sobre Falange, por ejemplo, en SN Editores, y me refiero muy principalmente a antologías falangistas y demás, como un abordaje no solamente de lo que eran los autores, fundadores, miembros de Falange de la época, sino también de su doctrina, como decía antes. También he de señalar algo importante, y efectivamente es que quizá un tomo de 700 páginas sobre este tema sería difícilmente accesible. Mientras que este me parece que es mucho más llevadero y, como decía, puede ser una buena introducción. Respecto a las conclusiones principales a las que podemos llegar mediante el estudio de los puntos doctrinales de Falange y su vigencia en el momento presente, ya se ha apuntado algo hace un momento, por supuesto, y a eso me remito, pero por lo que a mí se refiere, creo que sigue muy vigente en un doble sentido. En primer lugar, porque si hay un debate político en la actualidad y un florecimiento de un nuevo sentimiento, vamos a decir, nacionalista, los falangistas en su día no hubieran utilizado este término, pero a mí me parece que ya sí es oportuno, que define mejor ciertas cosas. Si ese debate está ahí, este programa de Falange es sumamente pertinente, en la medida en que habla de una suprema realidad de España, una unidad de destino,
y un objetivo de esa unidad de destino que en suma es la voluntad de imperio, que a mucha gente le puede resultar una expresión caduca o ya excesiva. Sin embargo, a mí no me lo parece. Si está bien entendida, por supuesto, que ya lo estaba bien entendida en aquel entonces. Por tanto, todo ese primer núcleo del programa de Falange, esa configuración del Estado, la nación, la persona y la interrelación entre ellos, creo que ahora es extraordinariamente válida y nos puede ayudar a comprender el presente y aportar medidas y recetas para la situación que nos rodea. Y respecto a la segunda parte a la que hacía referencia, indudablemente todo el programa de Falange está atravesado por esa idea de justicia social, que es repudiada, sin embargo, por gran parte de la derecha clásica, tradicional, por llamarla de alguna manera, y de la que está apropiado la izquierda, pero para darle una versión o una interpretación, a mi juicio, muy nociva, porque esa justicia social que propugna las posturas progresistas o de izquierda, que dicen, por ejemplo, la patria son los servicios públicos o la patria es la sanidad o la educación, creo que es una postura esencialmente materialista, que no tiene en cuenta la identidad nacional, que no tiene en cuenta el espíritu. Y no solamente eso, sino que al final conduce a no personas de una nación vinculadas a una nación, a las que da trascendencia también esa nación y que tienen una misión para esa nación, sino un colectivo amorfo, un colectivo sin alma, un colectivo sin identidad. Esa es la justicia social que creo que no es lo que se refleja en los puntos de Falange. Sin embargo, la justicia social de esos puntos de Falange sí que está vinculada al concepto de nación, al concepto de unidad de destino, de cohesión social y a ese lema que creo que sigue condensando muy bien todo el pensamiento de Falange de la patria, el pan y la justicia. Y es una justicia social y un papel del Estado y de un cierto intervencionismo que hay que rescatar frente a quizá posturas más liberales o neoliberales, como lo queramos también decir. Me parece que eso es un campo de batalla donde hay que estar presente y donde durante mucho tiempo ha habido una dejación de funciones por parte de los que no comulgamos con esas ideas progresistas. Y por lo tanto también hay el programa de Falange cuando habla de ese Estado, ¿no?, que no se puede inhibir, o esa función social de la propiedad, entre otras cuestiones, nos puede servir nuevamente de inspiración incluso hoy en el siglo XXI. Así pues, teniendo todo esto en cuenta, creo que sin perjuicio de que siempre podemos o siempre a quien tengamos enfrente nos va a sacar a relucir determinados conceptos, como el que he dicho antes de voluntad de imperio o el Estado como instrumento totalitario, que chocan mucho y que parece que no son ahora mismo aceptables. Creo que todo eso sigue siendo válido con matices, por supuesto, que también lo era de esa manera entonces. No es el mismo el Estado totalitario propugnado por Falange que, por ejemplo, el Estado totalitario que efectivamente consigue la Unión Soviética implantar. Y a pesar de todo eso, decía, creo que este es un programa muy útil, es un programa que le da una gran ventaja al pensamiento falangista en la medida en que es breve, es directo, es potente, tiene fuerza, tiene un aliento de verdad, sin lugar a dudas. Y, por desgracia, muy infravalorado en cierto modo, ¿no? Si uno pregunta o lee así libros de Falange divulgativos, quiero decir, o los que estamos acostumbrados a leer, sobre esto pasa muy por encima, ¿no? Y prefieren centrarse en otros temas. Y eso también, curiosamente, a la vez sirve para que se acuse mucho a Falange de no haber desarrollado suficientemente su pensamiento, de que solamente era un discurso de acción, la dialéctica de los puños y las pistolas, etcétera. Y no es cierto, ¿no? Al final sí que tenemos este esfuerzo doctrinal que luego lo podemos ver desarrollado y explicado, glosado en distintos discursos, en distintas publicaciones de la época y en adelante, y que tuvo su propia evolución, como sabemos, de los 27 a los 26, y de ahí todavía podríamos seguir hablando.
pero que ahí sigue, que hay que recuperarlo, que hay que estudiarlo, hay que darle el valor que merece, ciertamente, y que, como decía al principio, a día de hoy nos sigue siendo una guía útil para afrontar los problemas, las necesidades patrias, y desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva trascendental y también desde esa perspectiva social que creo que debe caracterizar a la Falange. Esta ha sido mi intención con esta obra. Espero y deseo que cumpla su cometido en la medida de lo posible y que sea, por último, de algún modo, una punta de lanza, o en este caso quizá punta de flecha, para abrir paso a esas nuevas generaciones hacia el pensamiento de Falange. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Yo añadiría, el otro día estuve, como tenía que hacer los deberes, estuve escuchando la entrevista que te hizo Álvaro en el programa que hemos comentado antes de NS de Editores. Y lo que yo quiero incidir antes, si te parece bien que alguno de los asistentes haga alguna pregunta, era incidir, bueno, pues que gracias a usted, gracias a ti, vuelven a estar encima de la mesa nuestra doctrina con esos nuestros 27 puntos, que como se hablaba en la entrevista, son como el buen vino, que han envejecido bien, no han pasado para nada al olvido. Y se habla mucho sobre el punto 27, pero yo en estos tiempos que vivimos recordaría un poco el punto 6, ¿no? En el cual dice que no todo el gobierno de una nación tiene que estar bajo el puño, en este caso, de un partido político. Ese punto 6 tenemos que releerlo, porque creo que hoy en día, como el resto de ellos, está muy en boga. Y sobre todo recordar, como bien decía Manuel, para nosotros, por encima de nosotros está Dios y después el hombre. Y estos 27 puntos, lo que no hace ningún partido político actual es hablar de lo espiritual y de lo humano. El único partido político, es un movimiento político, Falange, que lo hace es Falange. Así que enhorabuena otra vez y gracias por el atrevimiento, Sergio. Y bueno, yo creo que ahora, si les parece bien a los jefes, que yo estoy a vuestras órdenes, si no tenéis nada que apuntar ante las palabras de Sergio, pues podemos hacer una ronda pequeña de preguntas, pero que no se conviertan las preguntas en otra charla, que sean preguntas de verdad. Preguntas directas, muy bien apuntado ahí, Álvaro. ¿Alguno quiere hacer algún apunte, alguna pregunta? Sí, Félix. Félix, si te puedes poner de pie y hablar un poquito más alto, te lo agradezco. Gracias. Bueno, si os parece, como la gente no tiene tan buena memoria como Jesús y como él, ni siquiera yo he tenido que ir a mirarlos, porque he de reconocer que no me los sé de memoria a los 27, y no son muchos, son 27, pero no me sé el orden. ¿Vale? Pero el 27 te lo sabes. Si queréis os lo leo al que hacía referencia. El número 2 es el que dice: España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esta unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. La Constitución vigente, en cuanto incita a las disgregaciones, atenta contra la unidad de destino de España. Por eso, exigimos su anulación fulminante. Sin duda, es un punto el de la unidad de destino, en definitiva, y ese rechazo, esa oposición al separatismo que nos apela directamente en la época actual, como es evidente, y no solamente ahora, sino desde hace ya muchos años, creo. O sea, por supuesto, desde la Constitución del 78 hemos visto una determinada deriva
disgregadora, pero en la última década, en concreto, desde 2014 en adelante, en que ya hubo en ese año un referéndum separatista ilegal, hemos ido de mal en peor, hasta el punto de que ayer o anteayer el nuevo presidente de la Generalidad hacía unas declaraciones en las que nos decía que, primero, que Cataluña estaba de vuelta, como si alguna vez se hubiera ido o pudiera irse, y segundo, que iba a compartir su riqueza con España. Es inaceptable que esa perspectiva sea la de un presidente de una comunidad autónoma. La riqueza de España es de todos los españoles, y no aceptamos que se nos vea como una especie de mendigos o pedigüeños a los que nos van a dar una limosna por parte de la Generalidad catalana o de esa comunidad autónoma. Pero que esto sea así y que incluso ese mensaje pueda ser percibido por mucha gente como un mensaje de reconciliación o un mensaje de alegría, ¿no? Y de que hay que tomárselo como una buena noticia, resulta verdaderamente penoso y da cuenta de la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Todo ese debate de la financiación autonómica tan lamentable, en la que cada comunidad autónoma mira a lo suyo en vez de al conjunto, en vez de a la unidad. Creo que de nuevo pone de manifiesto la actualidad y la necesidad de ese punto del concepto de unidad de destino, que, de nuevo, me parece que por mucha gente que también siempre es la burla cicatera y cutre, ¿no? de ciertas cosas, se burla también de esa definición, que a mí, sin embargo, me parece muy clara y adecuada. Pues bien, esa definición está ahí y es mejor esa definición que la no definición o la ambigüedad actual en muchos de nuestros textos constitutivos. Y, por supuesto, el rechazo al separatismo sin ambajes. Antes de otra pregunta, perdona, Salvador, quería recordar que no lo he dicho. El libro se vende a 18 euros, ¿verdad, Álvaro? Y al término de la sesión, pues